Bienvenidos a nuestra reflexión en la que tomaremos el Evangelio para meditar sobre el sagrado cuerpo y sangre de Cristo. Así le llamamos, Corpus Christi. Por eso estamos invitados al banquete de la palabra y el pan. Jesús no nos ha dejado una estatua suya, una fotografía, una reliquia. Ha querido seguir estando presente entre sus discípulos como alimento. El alimento no se coloca en la mesa para ser contemplado, sino consumido. Los cristianos que van a misa, pero no se acercan a la comunión, deben tomar conciencia para participar plenamente en la celebración eucarística. El alimento se convierte en parte de nosotros mismos. Comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo, aceptamos su invitación a identificarnos con Él. Decimos a Dios y a la comunidad que intentamos formar con Cristo un solo cuerpo, que deseamos asimilar su gesto de amor y que queremos entregar nuestra vida a los hermanos. Como Él ha hecho, esta elección comprometida no la hacemos solo juntos, sino con toda la comunidad. La Eucaristía no es un alimento para consumirlo en la soledad. Es pan partido y compartido entre los hermanos. No es concebible que por otra parte se realice en medio de la comunidad el gesto que indica unidad, compartir, igualdad, don mutuo, y por otra se perpetúen los malentendidos, los odios, los celos, la acumulación de bienes, la opresión al interior de esta misma comunidad. Una comunidad que celebra el rito de partir el pan en estas condiciones indignas come y bebe, como dice Pablo, su propia condenación. Es una comunidad que hace del sacramento una mentira. Es como un joven que sonriendo acepta del novio el anillo, símbolo de la unión de amor indisoluble, y al mismo tiempo lo traiciona con otros amantes. La Eucaristía me hace consciente de toda clase de hambres de nuestros hermanos: hambre de pan, hambre de amor, hambre de comprensión, hambre de perdón y sobre todo hambre de Dios. Acerquémonos directamente al Santo Evangelio según San Lucas, que está tomado en esta oportunidad del capítulo 9, los versículos 11b al 17. Jesús recibió a la multitud y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que lo necesitaban. Como caía la tarde, los 12 se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Les contestó: denles ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda esta gente. Los varones serán unos 5,000. Él dijo a los discípulos: háganlos sentar en grupos de 50. Así lo hicieron y se sentaron todos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y los fue dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron y quedaron satisfechos y recogieron los trozos sobrantes en 12 canastos. Hasta aquí el relato bíblico. Hay muchos modos de explicar que la Eucaristía, muchos modos. Pablo selecciona uno
narra cómo hemos visto su institución durante la última cena. Lucas elige otro, toma un episodio de la vida de Jesús, el de la multiplicación de los panes, y lo relee desde una óptica eucarística. Es decir, la utiliza para hacer comprender a los cristianos de sus comunidades qué significado tiene el gesto de partir el pan que ellos repiten regularmente todas las semanas en el día del Señor. Si el pasaje del Evangelio de hoy se lee como crónica detallada de un hecho, nos encontramos con una serie de dificultades. No se comprende en primer lugar que hacen 5,000 hombres en un lugar desierto. Ni sabemos de dónde pudo venir tanta gente. Es asimismo extraño que también los peces sean despedazados, o de dónde salieron los 12 cestas para las obras. Las trajo vacías la gente. La comida, por otra parte, ha tenido lugar al caer la tarde. Y uno se pregunta cómo se la arreglarían los 12 en la oscuridad para poner orden entre tanta gente y repartirle después los panes y los peces. Evidentemente, no estamos ante un reportaje y por tanto carece de sentido cómo sucedieron exactamente los hechos, porque es difícil establecerlo. El evangelista ha desarrollado una reflexión teológica tendiendo como trasfondo un acontecimiento de la vida de Jesús. A nosotros más que saber lo que pasó, nos interesa captar el mensaje que quiere transmitirnos. La primera clave de lectura que proponemos es el Antiguo Testamento. Los cristianos de las comunidades de Lucas estaban habituados al lenguaje bíblico y captaban inmediatamente las alusiones que se nos escapan a nosotros, a hechos, textos, expresiones, personajes del Antiguo Testamento. El relato de la distribución de los panes pues evocaba todo aquello. Por ejemplo, el relato del maná, el alimento dado milagrosamente por Dios a su pueblo en el desierto. Eso está en el Éxodo 16. También el pan dado por Jesús viene del cielo. La profecía hecha a Moisés. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir entre ustedes, de entre sus hermanos, y es a él a quien escucharán. Jesús, pues, que repite uno de los signos realizados por Moisés, es ese profeta esperado. Las palabras de Isaías, por ejemplo. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no deja satisfecho? Escúchenme atentos y comerán bien. Se deleitarán con platos sustanciosos. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Isaías 55, 1 al 2 y 6. La multiplicación de los panes realizada, por ejemplo, por Eliseo en el segundo libro de los Reyes 4:42 al 44. El milagro realizado por Jesús parece ser una fotocopia a gran escala del milagro de Eliseo. Estas alusiones del Antiguo Testamento las subraya Lucas por su referencia a la celebración de la Eucaristía tal como se realizaba en sus comunidades. Comencemos por el primer versículo, que desafortunadamente no viene completo en nuestro leccionario. Retomemos la parte que falta. Jesús los recibió, es decir, a la multitud, y les hablaba. Solo Lucas dice que cuando la multitud llegó a Betsaida, Jesús los recibió y les hablaba del reino de Dios. Se ha retirado aparte con sus discípulos buscando quizás un momento de quietud.
Pero la gente necesitada de su palabra y de su ayuda los sigue hasta donde estaba Él, los recibe, les anuncia la buena noticia del reino de Dios y cura a los enfermos. Recibir pues significa prestar atención, dejarse envolver por las carencias de los demás, mostrar interés por sus necesidades materiales y espirituales. En este primer versículo, la referencia a la celebración eucarística es evidente. La liturgia del Día del Señor comienza siempre con el gesto del celebrante que recibe a la comunidad, le da la bienvenida, le desea paz y les anuncia el reino de Dios. Como Jesús, también el celebrante recibe a todos. Bienvenidos son los buenos y bienvenidos son los pecadores, los enfermos, los débiles, los excluidos, quienes buscan una palabra de esperanza y de perdón. A nadie se les cierra la puerta. También Pablo, al concluir el capítulo sobre la Eucaristía, del que se ha sacado el pasaje de la segunda lectura de hoy, recomienda esta bienvenida a los cristianos de Corinto. Así, hermanos míos, cuando se reúnen para la cena, espérense unos a otros. El versículo 12 se indica la hora en la que Jesús distribuye su pan. Caída la tarde, dice. Caía la tarde es una indicación preciosa y conmovedora al mismo tiempo. Lo encontramos también en el relato de los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, dicen los discípulos al compañero de viaje, que se hace tarde y el día se acaba. Lucas 24, 29. Este detalle nos informa sobre la hora en que el sábado por la tarde se celebraba la Santa Cena en las comunidades lucanas. El lugar, un desierto. Tiene también un significado teológico. Recuerda el camino del pueblo de Israel que, habiendo dejado la tierra de la esclavitud, se ha puesto en marcha hasta la tierra prometida, siendo alimentado con el maná durante su travesía del desierto. La comunidad que celebra la Eucaristía está compuesta de caminantes que están realizando un éxodo. Han tenido el coraje de abandonar casas, ciudades, amigos, el estilo de vida que llevaban antes y están de camino para la escucha de la palabra del Maestro y ser sanados por Él. Como Israel, se han adentrado en el desierto rumbo a la libertad, que también oyeron la voz del Señor. Prefirieron quedarse donde estaban. Algunos no quisieron correr riesgos. Se privaron desafortunadamente del alimento que Jesús da a quien lo sigue. Jesús ordena a los 12 dar de comer pues a la muchedumbre. La primera reacción de los 12 es de estupor, sorpresa. Decir, bueno, esto es imposible. Sugirieron una propuesta que contradice el gesto de bienvenida con que Jesús ha recibido a la muchedumbre. Los discípulos, en cambio, quieren deshacerse de la gente, enviarla a casa, alejarla, dispersarla y que cada uno se las arregle como puede. Se dan cuenta del don que Jesús va a poner en sus manos, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. No comprenden que su bendición multiplicará al infinito este alimento que sacia todo hambre, el hambre de felicidad, el hambre de amor, el hambre de justicia, el hambre de paz, de descubrir el sentido de la vida, el ansia de un mundo nuevo. Se trata de carencias tan vitales e irrefrenables que a veces empujan a llenarse del alimento que nos sacia, que incluso puede acentuar el hambre
a provocar náusea. Por eso el Maestro insiste, el mundo está esperando el alimento de ustedes. Denles ustedes de comer. Su palabra es un pan que se multiplica milagrosamente quien recibe el Evangelio, alimentando con él la propia vida. Quien asimila la persona de Cristo comiendo pan eucarístico, siente a su vez la necesidad de hacer participar a los demás del propio descubrimiento y de la propia alegría, y de comenzar a distribuir también ellos el pan que ha saciado su hambre. Se inicia así un proceso imparable de compartir, y las 12 cestas estarán siempre llenas y preparadas para recomenzar la de la palabra de Dios y la de la Eucaristía. Más se multiplica el pan distribuido pues a los hambrientos. El versículo 14 indica un detalle curioso. Jesús no quiere que su alimento sea consumido en solitario, cada uno por su cuenta, como se hace en un autoservicio. Tampoco hay que favorecer los grupos demasiado grandes, porque las personas pues no se conocen entre sí, no pueden establecer relaciones de amistad, de ayuda mutua, de hermandad. En tiempos de Lucas, el número ideal de miembros de una comunidad era probablemente alrededor de 50. Recordemos que en los primeros siglos la Eucaristía no se celebraba pues en iglesias, sino en alguna sala grande de esas casas particulares, por lo que el número de participantes era necesariamente limitado. Podría ser que una de las razones de la pereza, frialdad, falta de iniciativa de algunas de nuestras comunidades cristianas de hoy sea precisamente el número elevado de participantes. En el Nuevo Testamento solo Lucas usa hasta 5 veces el verbo griego kataklinein, es decir, reclinarse a la mesa. Señalaba así la posición de los hombres libres cuando participaban de un banquete solemne. Los israelitas se reclinaban hacia alrededor de los alimentos de la cena pascual. Resulta impropio emplear este verbo en una situación como la descrita en el Evangelio de hoy, es decir, referido a gente que se encuentra en el desierto al aire libre y que habitualmente se sienta con las piernas cruzadas. Si Lucas emplea esta expresión, lo hace por un motivo teológico, para aludir a otra comida, a la de la comunidad cristiana sentada alrededor de la mesa eucarística conformada por personas libres. La fórmula con que se describe la multiplicación de los panes nos es conocida. Tomó los panes, alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los fue dando. Son esos también los gestos realizados por el sacerdote en la celebración eucarística. Parece como si Lucas estuviera profanando un poco las palabras del acto sacramental, confundiendo las cosas de la tierra con las del cielo, las necesidades materiales con las del espíritu. No es peligrosa para nada para la fe, pues esta mezcolanza de materia y espíritu. Peligroso es justamente lo contrario. Desligar la Eucaristía de la vida de los hombres, elevarla a las nubes, son una mentira, pues las Eucaristías que no celebran también en pequeño grupo o en comunidades grandes, para que se multiplique el pan, también el pan material, de modo que todos puedan comer y que aún sobre. La comunión de bienes está representada pues en la Eucaristía por la presentación de ofrendas. Es en este momento en que cada miembro de la comunidad presenta su oferta generosa para que sea distribuida entre los necesitados. Nos preguntamos frecuentemente,
¿Qué ocurrió con los peces? Pues toda la atención parece centrada pues en los panes. De hecho, también los peces son entrañablemente troceados y distribuidos juntamente con el pan. En las comunidades del tiempo de San Lucas, el pez se había convertido pues en símbolo de Cristo. Las letras que componen la palabra griega istis, pez, se habían convertido en el acróstico Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador. El pez es Jesús mismo convertido en alimento de la Eucaristía. Acerquémonos pues a la gran celebración y compartamos con todos los hermanos el pan de la palabra y el pan eucarístico. Y si es posible, vayamos pues a la procesión confirmando nuestra fe en la presencia de la Eucaristía. Gracias por su atención.